Mercy Sheldon ajustó el marco de la repisa de la chimenea. La fotografía plateada de la boda se había vuelto a desplazar hacia la izquierda. Un pequeño detalle, pero uno que la irritaba cada mañana por alguna razón. En la foto de hacía 7 años, Silas y ella parecían despreocupados y felices. El exuberante vestido blanco de ella, el elegante traje negro de él, el sol colándose entre las copas de los árboles del Millennium Park y los rascacielos de Chicago al fondo. Y pensar que habían pasado 7 años. Retrocedió un paso y observó el salón de una casa de 2 plantas en Glencoe, un lujoso suburbio del norte de Chicago. La casa estaba inmaculada, suelos de madera pulidos hasta dejarlos brillantes, muebles perfectamente ordenados, ni una mota de polvo en las estanterías. Era la primera casa que Silas y él habían comprado hacía 3 años, o mejor dicho, su padre había ayudado a pagar la entrada, pero Silas siempre reaccionaba con dolor cuando se mencionaba ese hecho. El aroma del café recién hecho llegaba desde la cocina. Mercy miró el reloj. Eran las 8:15. Silas debía de estar abajo en cualquier momento para tomarse su café expreso matutino antes de ir a trabajar. Desde hacía 2 meses, sus rituales matutinos eran cada vez más silenciosos. Antes al menos discutían los planes del día, pero ahora Silas se limitaba casi siempre a asentir, sumido en sus pensamientos o en la pantalla de su teléfono. «Buenos días». La voz de Silas Emberley llegó desde detrás de ella. Mercy se volvió y sonrió a su marido. Tenía 40 años, pero seguía siendo guapo, alto, esbelto, con un espeso cabello oscuro que apenas dejaba ver las canas en las sienes. Su traje azul marino estaba impecablemente confeccionado, pero llevaba la corbata mal anudada. «Deja que te ayude», se acercó Mercy y le ajustó el nudo. «Hoy pareces tenso». «Reunión de directores», contestó Silas secamente, apartándose de su contacto. «Tu padre insiste en mi presencia», dijo la palabra «tu padre», con un leve matiz de irritación. «¿Te traigo un café?», preguntó Mercy, decidiendo no fijarse en su tono. «Puedo tomarlo en el despacho». «Pero tú siempre...», empezó y luego se detuvo. «Lo que tú quieras». Silas asintió, revisó el contenido de su maletín de cuero y se dirigió a la puerta. «No olvides que es nuestro aniversario», le recordó Mercy. «He reservado en casa de Evans para las 19». Silas se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Por un momento, Mercy pensó que había algo parecido a culpa o confusión en sus ojos. «Por supuesto», respondió tras una pausa. «Llegaré a tiempo». La puerta se cerró y Mercy se quedó sola en aquella casa demasiado silenciosa. Suspiró y subió a su despacho. Su trabajo como diseñadora independiente le permitía estar fuera de casa, pero a veces esa libertad se parecía más a la soledad, especialmente en los últimos meses. 1 hora más tarde, al revisar su correo electrónico, Mercy vio un mensaje de Evelyn March, su mejor amiga de la universidad. «No lo olvides, hemos quedado para comer en el Loto Azul a la 1. Tenemos que hablar urgentemente. Ev». Mercy frunció el ceño. No recordaba que hubieran quedado. Probablemente se habían olvidado con el ajetreo de los preparativos del aniversario. Rápidamente tecleó una respuesta, confirmando el encuentro. A mediodía, Mercy aparcó su Volvo plateado en la puerta del Blue Lotus, un pequeño restaurante tailandés del centro de Chicago. En una mesa junto a la ventana ya esperaba Evelyn, una mujer esbelta de pelo castaño corto y un característico pintalabios de color fucsia brillante. «Estás increíble», abrazó Evelyn a su amiga. «Siempre lo estás». «Exagerando», sonrió Mercy, tomando asiento. «¿Querías hablar urgentemente?» Evelyn miró a su alrededor y bajó la voz. «Anoche fui a un cóctel en el Ritz. ¿Te acuerdas de Mark Setterfield? Ahora está en el Consejo de Administración de Construcciones Sheldon». Mercy asintió. La empresa de su padre era una de las mayores constructoras del Medio Oeste. ¿Y Mark? Había sido...
Cándido después del cuarto martini, Evelyn se arregló nerviosamente un mechón de pelo. Habló de la reestructuración de la empresa y mencionó a Silas. Mercy se tensó. ¿Y qué dijo exactamente? Mira, quizás solo sea una charla de borrachos, pero Evelyn vaciló. Dijo que, de no ser por tu padre, Silas habría dejado la empresa hace mucho tiempo, que la única razón por la que aguantaba era porque era el yerno de Sheldon. Mercy sintió que la sangre le subía a las mejillas. ¿Y eso es lo que querías soltar? ¿Cotilleos de oficina? Merce, no te ofendas. Pensé que deberías saber lo que se dice a tus espaldas, sobre todo porque hoy es tu aniversario. Mercy respiró hondo. Sabía que su padre había ayudado a Silas en su carrera en la empresa, había empezado como subgerente y había ascendido a subdirector de desarrollo en 5 años, pero siempre había pensado que Silas tenía mucho que ver con aquel ascenso. Silas es un buen hombre, dijo, sin estar del todo segura de lo que decía. Por supuesto, asintió Evelyn apresuradamente. Estaba pensando, dijiste que las cosas no habían ido bien entre vosotros últimamente. Todos pasamos por malas rachas. Mercy cogió el menú, dando por zanjado el tema. Pidieron el almuerzo y pasaron a temas más neutros, pero las palabras de Evelyn no salían de la mente de Mercy. Tal vez la tensión de Silas tenía algo que ver. Sabía que sus colegas pensaban que era un profesional incompetente al que le habían dado un trabajo a escondidas. Después de comer, Mercy pasó por el centro comercial de Michigan Avenue. Pasó mucho tiempo eligiendo un regalo para Silas y finalmente se decidió por un costoso reloj suizo. Tal vez le recordaría la época en que empezaron a salir y él había soñado con uno mientras miraba el escaparate de una joyería. De vuelta en casa, Mercy empezó a prepararse para la noche. Se dio un baño con sales perfumadas, se secó y peinó su larga melena rubia y se maquilló discretamente. Llevaba un vestido azul oscuro que, según Silas, siempre resaltaba el color de sus ojos. A las 5 de la tarde sonó el teléfono. El nombre de su padre apareció en la pantalla. «Hola, papá», contestó Mercy. «¿Cómo está mi princesa?» Vincent Sheldon siempre empezaba una conversación con su hija con la misma frase, incluso ahora que tenía 34 años. «Preparándome para cenar con Silas. Es nuestro aniversario». «Ah, sí, 7 años, ¿verdad?» Había una nota extraña en la voz de su padre. «Felicidades. Por cierto, ¿sabes por qué tu marido ha abandonado tan bruscamente la reunión de hoy?» Mercy frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Estábamos discutiendo un nuevo proyecto en Riverwood. Silas tenía que presentar un plan financiero, pero se quedó sentado con cara de piedra durante 1 hora y luego se levantó y se fue. Dijo que no se encontraba bien. «Qué raro», se inquietó Mercy. No había dicho nada de que no se sintiera bien. «Quizá no le gustó que señalara los defectos de su informe», dijo Vincent secamente. «Pero si hubiera estado mejor preparado». «Papá, por favor», lo interrumpió Mercy. «Hoy no. Por supuesto, cariño. Dale la enhorabuena. Y recuérdale que mañana hay una presentación para inversores, y él debe estar allí». Después de hablar con su padre, Mercy se sintió aún más ansiosa. Silas nunca abandonaba una reunión, ni siquiera cuando estaba enfermo. Intentó llamarle, pero su teléfono estaba apagado. A las 7 de la tarde, Mercy ya estaba preparada. Bajó al salón, se sirvió un vaso de vino y esperó a su marido. El reloj marcaba las 18:45. Si salían ahora, llegarían justo a tiempo para su reserva. A las 18:50 volvió a llamar a Silas. El teléfono seguía sin estar disponible. Mercy golpeó nerviosamente la encimera con las uñas. Quizá estaba en un atasco y no podía contestar mientras conducía. A las 19:20 llamó al restaurante y reprogramó la reserva para media hora más tarde. A las 20 canceló la reserva por completo. Silas nunca apareció. No contestaba a las llamadas ni a los mensajes. A las 22, la ansiedad de Mercy fue sustituida por la ira, que luego dio paso al miedo.
¿Y si le hubiera pasado algo? ¿Un accidente? ¿Un robo? Llamó a los 3 hospitales más cercanos, pero fue en vano. No habían ingresado a nadie llamado Silas Amberley. A las 23:30, Mercy oyó el ruido de un coche que se detenía. Al mirar por la ventana, vio que un taxi se detenía delante de su casa. Silas se bajó de él con paso irregular, pero no parecía herido ni enfermo, solo borracho. Mercy abrió la puerta antes de que él pudiera meter la llave en la cerradura. ¿Dónde te habías metido? Su voz temblaba con una mezcla de alivio y furia. Me he estado volviendo loca de preocupación. Silas la miró nublado. Lo siento, dijo, entrando en la casa. Olía a whisky y a cigarrillos. Me olvidé del restaurante. ¿Lo habías olvidado? Mercy no daba crédito a lo que oía. ¿Cómo has podido olvidar nuestro aniversario? Te lo recordé esta mañana. Silas se hundió pesadamente en el sofá. Ha sido un día duro, demasiado duro para celebrarlo. ¿Tuvo que ver con la reunión? Papá dijo que te fuiste en mitad de la discusión. Silas la miró con los ojos enrojecidos. «Ah, ¿ya se ha quejado papá?» Soltó una carcajada corta y descontenta. Desde luego, mi hija debería saber lo inútil que es su marido. ¿De qué estás hablando? Mercy se acercó un poco más. Silas, ¿qué te pasa? 7 años, dijo él, ignorando su pregunta. 7 años intentando demostrar mi valía a esta maldita empresa. ¿Y sabes lo que he descubierto hoy? Levantó un dedo, como si se dispusiera a brindar. He descubierto que todo este tiempo no era más que una broma. El yerno del jefe no consiguió el trabajo por su talento, sino por el anillo que llevaba en el dedo. Mercy se quedó helada. Así que el cotilleo del que hablaba Evelyn también había llegado a Silas. ¿Quién te lo ha dicho? No importa, desestimó Silas. Lo que importa es que es cierto. Siempre lo he sospechado, pero hoy me lo han confirmado. Tu padre nunca creyó en mí. Solo me dio un puesto de juguete para mantener contenta a su preciosa hija. Eso no es cierto, objetó Mercy, aunque en el fondo no estaba tan segura. Eres una buena profesional. ¡No me mientas!, gritó de pronto Silas poniéndose en pie de un salto. Yo vi esa carta. La abrí por accidente en una carpeta compartida. La nota de informe de tu padre a Bradley. Mantén a Amberley en su puesto a pesar de su falta de cualificación, por motivos familiares. ¿Te imaginas cómo me sentí cuando leí eso justo antes de la reunión? Mercy se puso pálida. No sabía que existiera un documento así, pero podía imaginar que su padre era capaz de algo así. Vincent siempre había pensado que Silas no era lo bastante bueno para su hija. Silas no sabía... Claro que no lo sabías, sonrió con amargura. O preferías no saberlo. Todo te iba bien. Un marido en una buena posición, una casa bonita, una buena vida. Y el hecho de que me haya sentido como la marioneta de tu padre todos estos años es poca cosa, ¿no? No es justo. Los ojos de Mercy se llenaron de lágrimas. Siempre te he apoyado, he creído en ti, pero no lo suficiente como para ponerte de mi lado contra tu padre. Silas negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Que lo he intentado de verdad. He trabajado más que nadie en esta empresa, y todos me miraban como si fuera un bufón. El yerno de Sheldon que no lo habría conseguido sin el papá de su mujer. Mercy no sabía qué responder. Nunca había visto a Silas así, destrozado y amargado al mismo tiempo. Hablemos mañana, cuando estés sobrio, sugirió, intentando cogerle la mano. Silas le apartó la mano. ¿De qué hay que hablar? Está bastante claro. Se levantó y se dirigió hacia las escaleras. Iré al dormitorio de invitados. Mercy estaba sola en el salón. Sobre la mesita había una caja de relojes sin abrir, un regalo que nunca había tenido tiempo de hacer. Su 7º aniversario había resultado un desastre, y ella no sabía cómo remediar la situación. Mercy se despertó a las 7:30, antes incluso de que sonara el despertador. Se quedó mirando al techo y escuchando los ruidos de la casa.
Del dormitorio de invitados no salía ni un ruido. Llevaba mucho tiempo sin poder dormir después de la conversación de anoche, repasando mentalmente las palabras de Silas e intentando encontrar una salida a la situación. Bajó tranquilamente a la cocina y preparó café. Tal vez la mañana les traería una perspectiva más sobria de sus problemas y podrían hablar tranquilamente. Mercy dejó las 2 tazas sobre la mesa y escuchó. La casa seguía en silencio. Cuando el reloj dio las 8, subió al primer piso y llamó suavemente a la puerta del dormitorio de invitados. No hubo respuesta. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía, la cama bien hecha. Sobre la mesilla había una nota escrita con la letra de Silas. He ido a la oficina. Tengo que terminar unas cosas. Hablamos esta noche. Mercy respiró aliviada. Al menos no estaba evitando la conversación. Tal vez un día en el trabajo le ayudaría a calmarse y ver la situación de manera más racional. Llamó al restaurante Evans y reprogramó la reserva para esta noche. Luego marcó el número de Evelyn, pero la llamada saltó al buzón de voz. Mercy dejó un breve mensaje sin entrar en detalles sobre el conflicto de la noche anterior. El día se alargó interminablemente. Mercy intentaba trabajar en un proyecto para un cliente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de ayer. ¿De verdad había escrito su padre una nota así? ¿Y por qué Silas nunca había hablado de sus dudas? A las 2 de la tarde, sonó el teléfono y apareció el nombre de su padre. Mercy, ¿sabes dónde está Silas? Vincent sonaba molesto. No se presentó a la presentación para inversores. Se fue a la oficina esta mañana temprano, contestó Mercy, sintiendo que la ansiedad le subía a la garganta. Dejó una nota diciendo que tenía que terminar unas cosas. No está en la oficina, dijo Vincent. Su ayudante dice que hoy no se ha presentado. Eso es poco profesional e inaceptable, sobre todo después de lo de ayer. Papá, intentó Mercy hablar con calma, ¿de verdad le escribiste un memorándum a Bradley para que mantuviera a Silas en el trabajo solo porque es tu yerno? Hubo una pausa en el auricular. ¿Cómo sabes eso? Dijo finalmente Vincent. Así que es verdad. Mercy sintió que se le apretaba el interior. ¿Cómo has podido, papá? Mira, la voz de Vincent se endureció. Fue una decisión empresarial. Silas es un buen trabajador, pero no está a la altura de un subdirector. Eso es un hecho. Solo le di una oportunidad por ti. ¿Y no pensaste en cómo se sentiría cuando se enterara? No pensé que se enteraría, dijo Vincent con frialdad. Era un memorándum confidencial. Bradley no tenía derecho a... No se trata de Bradley, lo interrumpió Mercy. Se trata de que has humillado a mi marido. Le has hecho sentirse inferior todos estos años. Yo no le he hecho sentir nada, sonó Vincent molesto. Solo le he dado un puesto que no se merecía. Mucha gente estaría agradecida por esa oportunidad. Mercy respiró hondo, tratando de controlar su ira. Nunca lo aceptaste, ¿verdad? Siempre pensaste que no era lo bastante bueno para tu hija. Eso es irrelevante, la interrumpió Vincent. La cuestión ahora era dónde estaba y por qué se había perdido una presentación importante. Si se ha tomado el día libre por la rabieta de anoche, no es nada profesional. Te llamo luego. Mercy terminó la llamada sin esperar la respuesta de su padre. Intentó llamar a Silas, pero su teléfono estaba apagado. La ansiedad iba en aumento. ¿Y si había cometido alguna imprudencia? Pero no, la nota no parecía una nota de despedida. Hablamos esta noche, lo que significaba que pensaba volver. A las 4, Mercy no aguantó más y llamó a varios bares donde Silas a veces visitaba a sus colegas. En el tercero tuvo suerte. El camarero le confirmó que el señor Emberley había estado allí hacía una hora, se había tomado un whisky y se había marchado. Solo. A las 5 de la tarde, Mercy oyó el ruido de un coche que se detenía. Al mirar por la ventana, vio un taxi del que se apeó Silas. No parecía borracho, sino más bien decidido y sereno. Llevaba en la mano un maletín de cuero. Mercy lo recibió en la puerta. ¿Dónde has estado? Ha llamado papá.
te has perdido la presentación. Silas pasó junto a ella y entró en el salón sin decir palabra. Abrió el maletín y sacó una carpeta. Silas, háblame, por favor, lo siguió Mercy. Sé que estás disgustado por lo que descubriste ayer. Hablé con mi padre y... ¿Hablaste con tu padre? Silas se dio la vuelta bruscamente. Había furia fría en sus ojos. ¿Y qué dijo el gran Vincent Sheldon? Confirmó que él había escrito esa nota, dijo Mercy en voz baja. Pero no quería que lo supieras. Era algo interno. ¿No quería que me enterara? Silas la interrumpió con una risa amarga. Qué magnánimo por su parte, dejarme vivir en la dichosa ignorancia pensando que yo valía algo en esta empresa. Silas, estás exagerando. Papá dice que eres un buen trabajador. ¿Un buen trabajador? Silas tiró la carpeta sobre la mesita. ¿Sabes lo que hice hoy? Me he reunido con un abogado. Antes de eso, visité las oficinas del competidor de tu padre, Maverick Development. Me ofrecieron trabajo el año pasado, pero lo rechacé por mi lealtad a tu padre. Irónico, ¿verdad? Mercy se quedó helada. ¿Vas a ir a la competición? Eso ya no importa. Silas abrió la carpeta y sacó varias hojas de papel. Porque acabo de entregar mi carta de dimisión. ¿Y esto? Tiró los papeles sobre la mesa delante de ella. Mercy cogió la hoja superior y pasó los ojos por encima del texto. Solicitud de disolución del matrimonio. La sangre le corrió por la cara. ¿Qué es esto? Susurró, aunque sabía exactamente lo que tenía en las manos. Los papeles del divorcio, respondió Silas con frialdad. No puedo seguir viviendo así, Mercy. No puedo ir a la oficina todos los días sabiendo que todo el mundo allí piensa que soy un despreciable que consiguió un puesto gracias a la cama. No puedo volver a casa con una mujer que probablemente piense lo mismo. Yo nunca he pensado eso, exclamó Mercy con lágrimas en los ojos. Silas, esto es una locura. No puedes tomar decisiones así en caliente. Sentémonos y hablemos. No hay nada más que hablar, dijo Silas. Ya he tomado una decisión. Me quedaré en el hotel esta noche y mañana recogeré mis cosas. Pero, ¿por qué? Mercy sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Ayer se preparaban para celebrar su aniversario y hoy habla de divorcio. ¿Por una nota? ¿Por lo que dijo mi padre? No solo por eso. Silas apartó la mirada de ella. Los dos sabemos que nuestro matrimonio se está desmoronando desde hace mucho tiempo. Apenas hablamos, no compartimos nada importante. Tú vives tu vida, yo la mía. Lo único que nos mantenía unidos era mi trabajo en la empresa de tu padre, y ahora que sé la verdad sobre eso. No es verdad. Mercy dio un paso hacia él. Lo nuestro es mucho más que eso. Nos queríamos. Construimos esta casa juntos, planeamos el futuro. ¿Planificar? Silas sonrió con amargura. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos del futuro, Mercy? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de los hijos con los que soñabas al principio de nuestro matrimonio? Sobre el viaje a Europa que seguíamos posponiendo, simplemente convivimos como compañeros de piso. Mercy no podía negarlo. Su relación se había enfriado durante el último año. Pero, ¿es esa una razón para divorciarse? Todas las parejas pasan por periodos difíciles. Podemos arreglarlo. Ir a un terapeuta de parejas, tomarse unas vacaciones, hablar más. Es demasiado tarde. Silas negó con la cabeza. Ya he tomado mi decisión. Y no se trata solo de la nota de tu padre. Es que ya no me siento yo mismo cerca de ti y de tu familia. Siempre he sido insuficiente para ti. No he tenido éxito ni ambición. Estoy cansado de demostrar mi valía. Silas, eso no es cierto. Mercy sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Nunca pensé que no fueras lo bastante bueno. Tal vez. La miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Pero nunca te enfrentaste a papá cuando me menospreciaba. Siempre estabas de su parte. Eso no es justo, exclamó Mercy. Siempre te he defendido. ¿De veras? Silas enarcó una ceja.
¿Recuerdas cuando tu padre ridiculizó públicamente mi proyecto en el evento corporativo del año pasado? Te sentaste a mi lado y sonreíste junto a todos los demás. ¿Tienes idea de cómo me sentí en aquel momento? Mercy recordó aquella noche. Vincent había hecho algunos comentarios sarcásticos sobre la presentación de Silas y ella no había intervenido, no queriendo hacer una escena. No pensé que te lo tomarías así, murmuró. Nunca dijiste que te doliera. Porque intentaba salvar las apariencias, replicó Silas con amargura, intentando ser un yerno digno del gran Vincent Sheldon. Pero he terminado de interpretar ese papel. Se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Dio un trago y dejó el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que Mercy se estremeció. Te quiero fuera de esta casa, dijo sin mirarla. Esta noche. ¿Qué? Mercy no daba crédito a lo que oía. Me estás echando de nuestra casa. Esta casa se compró con mi dinero, dijo Silas con frialdad. El hecho de que tu padre ayudara con el pago inicial no la hace tuya. La escritura es mía. Silas, no puedes... Mercy empezó, pero él la interrumpió. Sí puedo, dijo. Y lo estoy haciendo. Quiero que recojas tus cosas y te vayas. Esta noche. El resto lo resolveremos con los abogados. Mercy miró fijamente al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Silas con el que había vivido 7 años? El que la había sorprendido en su cumpleaños, la había apoyado cuando murió su madre, la había hecho reír con chistes tontos. Ahora estaba ante ella un hombre frío y duro, con cara de piedra. ¿Era el trabajo?, preguntó en voz baja. ¿O de verdad se ha acabado lo nuestro? Silas se volvió hacia la ventana. ¿Qué más da? El resultado es el mismo. Nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Yo me casé con la hija del jefe, tú con una empleada prometedora de la empresa de tu padre. Ambos obtuvimos lo que queríamos por un tiempo. Ahora ese trato se acabó. ¿Trato? Mercy sintió un escalofrío. ¿Crees que nuestro matrimonio fue un trato? ¿Qué otra cosa lo era? Silas se volvió hacia ella, y Mercy vio no solo ira, sino dolor en sus ojos. Hace mucho tiempo que no nos amamos de verdad. Probablemente nunca nos hemos amado de verdad. Solo representábamos los papeles que se esperaba que representáramos. Eso no es cierto, susurró Mercy. Yo te quería, y yo creía que tú me querías a mí. Tal vez. Silas se encogió de hombros. Pero el amor no son solo sentimientos, también son acciones, decisiones que tomamos cada día. Y mis decisiones me han traído hasta aquí, señaló con la cabeza los papeles del divorcio. Ahora, por favor, recoge tus cosas. No quiero seguir con esta conversación. Mercy se quedó allí de pie sin moverse, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. 7 años de matrimonio, planes, sueños, todo se había esfumado en un instante por culpa de un memo. ¿Puedo quedarme hasta mañana?, preguntó finalmente. Tengo que encontrar un sitio donde quedarme. No, la interrumpió Silas. Quiero que te vayas ya. Llama a tu padre, seguro que hay un sitio para ti en alguna de sus casas. O a tu amiga Evelyn. Me da igual. Mercy sintió que una oleada de ira subía por su interior. No puedes hacerme esto. Esta también es mi casa. No legalmente, dijo Silas con frialdad. Y te pido que te vayas amablemente. No me hagas llamar a la policía. No te atreverías. Mercy no daba crédito a lo que oía. Compruébalo. Silas no tenía ni una sombra de duda en los ojos. Sacó su teléfono. Tienes 1 hora para reunir lo esencial. Puedes recoger el resto más tarde cuando yo esté fuera de casa. Mercy se dio cuenta de que no bromeaba. Con manos temblorosas, subió al dormitorio y empezó a meter mecánicamente las cosas en la maleta. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no les prestó atención. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo había podido desmoronarse su vida en un solo día? 40 minutos después, bajó con su maleta y su bolsa. Silas estaba sentado en el salón, con la mirada fija en un punto. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró.
He llamado a un taxi, dijo Mercy, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Estará aquí en 5 minutos. Silas asintió sin mirarla. Dame las llaves, dijo tendiéndole la mano. Mercy sacó un manojo de llaves del bolso y las puso sobre la mesa. 7 años de su vida cabían en una maleta y un bolso. 7 años tachados en un día. ¿Es realmente el final?, preguntó, de pie junto a la puerta. Silas la miró por fin. Sí, respondió. Este es el final. Mercy asintió, cogió su maleta y salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Afuera ya estaba oscuro y soplaba un viento frío. ¿O no era el viento? El taxi se detuvo frente a un edificio de ladrillo de 4 plantas en el North Side de Chicago. Mercy pagó al conductor y sacó la maleta. Evelyn llevaba 5 años viviendo en aquel barrio desde que se había divorciado de su marido y había decidido empezar de cero. Mercy había apoyado a su amiga entonces, sin imaginar que algún día ella se encontraría en una situación similar. Evelyn abrió la puerta antes de que Mercy pudiera llamar al timbre. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño desordenado y en la cara le faltaba su habitual pintalabios brillante. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Evelyn metió a su amiga en el piso, ayudándola con la maleta. «Silas me echó de casa», dijo Mercy, sorprendida de lo mundanas que sonaban. «Me pidió el divorcio». «¿Qué?». Evelyn se quedó con la boca abierta. «¿Por esa historia de la nota de tu padre? ¿De verdad?». Mercy asintió, quitándose el abrigo. Fue la gota que colmó el vaso. Al parecer, nuestro matrimonio estaba condenado desde hacía mucho tiempo, solo que yo no me había dado cuenta, o no quería. Menudo gilipollas. Evelyn sacudió la cabeza. En nuestro aniversario de boda, ¿lo llevas bien? Aún no lo sé, respondió Mercy con sinceridad. Todo ha pasado demasiado deprisa. Ni siquiera me di cuenta de que no tenía casa. No seas ridícula, abrazó Evelyn a su amiga. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. El dormitorio de invitados es todo tuyo. ¿Quieres tomar algo? Tengo un buen vino tinto. Gracias, sonrió Mercy agradecida. Pero primero tengo que llamar a mi padre. Tiene que saber lo que ha pasado. Evelyn asintió y fue a la cocina, dejando a Mercy en el salón. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Vincent contestó al segundo tono. «Mercy, ¿qué le pasa a tu marido? Sigue sin aparecer por la oficina y estoy harta». «Papá». Mercy respiró hondo. Silas dejó la empresa y pidió el divorcio. Se hizo el silencio en el teléfono. Entonces Vincent dijo lentamente: «Repite lo que acabas de decir». Mercy relató brevemente los acontecimientos de los 2 últimos días. El descubrimiento de Silas, sus acusaciones y el destierro de la casa de hoy. «¿Dónde estás ahora?», preguntó Vincent cuando terminó. «En casa de Evelyn. Enviaré un coche a buscarte. ¿Te quedas conmigo?». «No, papá», dijo Mercy con firmeza. «Me voy a quedar aquí. Necesito espacio para pensar. Una de las razones por las que Silas se fue es porque siempre te he dejado resolver mis problemas». «No seas ridículo», sonó Vincent impaciente. «Estás en estado de shock. Necesitas a tu familia a tu alrededor». «Evelyn es como una familia para mí», replicó Mercy. «Te llamaré mañana, te lo prometo». Hubo una pausa y Vincent suspiró. «De acuerdo. Pero si cambias de opinión, llámame cuando quieras. Y necesito saber cómo ponerme en contacto con tu Silas». «¿Por qué?». Mercy se mostró recelosa. «Tenemos algunos asuntos pendientes», respondió Vincent secamente. Seguía en la nómina de la empresa, y su ausencia en la presentación de hoy le estaba causando serios problemas. «Papá, por favor, no te precipites». Mercy conocía a su padre lo suficiente como para preocuparse por su reacción. Vincent Sheldon era conocido por su mal genio y su costumbre de vengarse de quienes consideraba que le habían traicionado. «Nunca actúo precipitadamente», dijo Vincent con frialdad.
pero su marido debe darse cuenta de que sus actos tienen consecuencias. Tras la conversación con su padre, Mercy se sintió aún más agotada. Se reunió con Evelyn en la cocina, donde ya había abierto una botella de vino y estaba cortando queso. «¿Qué ha dicho el grande y terrible?», preguntó Evelyn sirviendo vino en copas. «Quería que me fuera a vivir con él». Mercy cogió el vaso. «Y me preguntó cómo ponerme en contacto con Silas. Me temo que trama algo». «Tu padre siempre fue vengativo», observó Evelyn. «¿Recuerdas cuando arruinó aquel pequeño estudio de arquitectura que se negó a trabajar con él según sus condiciones?», recordó Mercy. Vincent tenía un don para hacer insoportable la vida de sus enemigos, pero nunca pensó que Silas estuviera en esa lista. «No puedo creer que todo se viniera abajo tan de repente», sacudió la cabeza. «Ayer mismo tenía un marido, un hogar, una casa en la que te sentías miserable y un marido que hacía semanas que no te hablaba», le recordó Evelyn con suavidad. «Cariño, tu matrimonio no se ha venido abajo hoy. Ocurrió gradualmente, solo que preferiste no darte cuenta». Mercy sabía que su amiga tenía razón. Durante el último año, Silas y ella habían vivido como vecinos, educados pero distanciados. Pero ella siempre había pensado que era una crisis temporal, que podrían arreglar las cosas. «Creo que en el fondo sabía que iba a pasar», admitió Mercy, «solo que no estaba preparada para admitirlo». Evelyn le apretó la mano. «Sabes, una cosa de la que me he dado cuenta desde mi divorcio es que a veces el final no es un desastre, sino el principio de algo nuevo. Quizá, después de un tiempo te des cuenta de que todo es para mejor». Mercy no estaba segura de ello, pero asintió. Ahora solo necesitaba pasar el día, y mañana pensaría en el futuro. Vincent Sheldon estaba sentado en su amplio despacho, en el piso 27 de un rascacielos del centro de Chicago. Las ventanas panorámicas daban al lago Michigan, pero ahora mismo no estaba prestando atención al paisaje. En el escritorio, frente a él, había una carpeta con el expediente personal de Silas Amberley. «Señorita Brooks», se dirigió a su ayudante por el interfono, «búsqueme a Amberley. Utilice todos los medios posibles». «Sí, señor Sheldon», respondió ella al instante. Vincent se recostó en la silla, pensativo. Así que habían echado a su hija de su propia casa como a un trasto. Ese desagradecido advenedizo, al que había soportado durante 7 años solo para hacer feliz a Mercy, se había atrevido a hacerle daño a su chica. ¿Y todo por qué? Un ego herido. Por supuesto, Vincent nunca había ocultado su opinión sobre las cualidades profesionales de su yerno. Silas era un gerente mediocre, no el peor, pero tampoco sobresaliente. Tenía ambición, pero no talento ni garra. Pero Mercy le había elegido y Vincent había hecho todo lo posible para proporcionar a su hija una vida cómoda. Había dado a su yerno un buen puesto, le había ayudado a comprar una casa, había hecho la vista gorda ante sus errores en el trabajo. Y así fue como el hombre le devolvió su generosidad. No se presentó a una presentación importante, poniendo en peligro un acuerdo multimillonario. Abandonó a su mujer en su aniversario de boda. La echó de casa como a un perro callejero. «Señor Sheldon», la voz de la señorita Brooks interrumpió sus cavilaciones. «El señor Amberley acaba de enviar por correo electrónico una carta de dimisión. Ha pedido que hoy sea considerado su último día de trabajo y que renuncie a su indemnización por despido». «Así es», Vincent apretó los labios. «Imprímemela y ponte en contacto con nuestro departamento jurídico. Quiero saber si podemos demandarlo por interrumpir la presentación e incumplir su contrato de trabajo». «Lo haré, señor». 5 minutos después, la señorita Brooks trajo una copia impresa del correo electrónico. Vincent leyó atentamente la breve y seca declaración. Sin disculpas ni explicaciones, solo una notificación formal de despido. «Póngame con Bradley del departamento jurídico», ordenó Vincent. Enseguida se puso al teléfono el jefe del departamento jurídico. «Señor Sheldon,
¿Qué puedo hacer por usted? James, tenemos un problema con Amberly. Ha dimitido de repente, interrumpiendo una presentación importante. ¿Qué opciones tenemos? Bradley guardó silencio unos segundos. Técnicamente, podríamos intentar demandar por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, pero, francamente, es una posibilidad remota. No hay una cláusula de rescisión mínima en su contrato, y demostrar una relación directa entre su ausencia y el fracaso del acuerdo sería difícil. No pregunto si es difícil, dijo Vincent secamente. Pregunto si es posible hacerle la vida lo bastante desagradable como para que se arrepienta de su decisión. Bradley suspiró. Señor Sheldon, ¿puedo hablar con franqueza? Por supuesto. Dado que estamos hablando de su yerno, ex yerno, y de la situación personal de su hija, no recomendaría un litigio. Podría parecer una venganza personal más que una reclamación empresarial legítima. Además, dudó Bradley, si Amberly decide defenderse, podría plantear dudas sobre su ascenso y tu papel en él. Eso podría dañar la reputación de la empresa. Vincent tamborileó con los dedos sobre la mesa. Bradley tenía razón, y eso le molestaba. Un enfrentamiento público podría atraer una atención no deseada sobre las conexiones familiares en su empresa, y tenía otros parientes en puestos ejecutivos cuya presencia se debía más al linaje que a una capacidad sobresaliente. De acuerdo, dijo finalmente. Olvídate del juicio, pero quiero que prepares una notificación formal de que el señor Amberly queda suspendido por incompetencia profesional e incumplimiento de sus obligaciones, citando todos sus errores y omisiones del último año. Se incluirá en su expediente personal. Señor, puede contradecir el hecho de que él mismo lo solicitó. No he terminado, le interrumpió Vincent. Feche el documento con fecha de ayer y envía copias a todos nuestros socios y clientes con los que trabajaba Amberly, como explicación de por qué ya no representa a nuestra empresa. Hubo una pausa. Eso es un enfoque bastante agresivo, dijo Bradley con cautela. Es exactamente lo que necesitamos, dijo Vincent. Este hombre abandonó a mi hija y arruinó un negocio importante. Quiero que se dé cuenta del coste de sus actos. Lo que usted diga, señor. Prepararé el documento. Tras la conversación, Vincent llamó a su ayudante, Marcus Reed. Marcus, necesito que compruebes si Amberly ha tenido algún contacto reciente con nuestros competidores, especialmente con Maverick Development. Reed enarcó las cejas. ¿Crees que podría haber filtrado información? No creo nada, le cortó Vincent. Quiero los hechos. Comprueba sus correos electrónicos de trabajo, sus llamadas telefónicas, sus reuniones, todo lo que puedas encontrar. Lo haré, asintió Reid. Por cierto, Johnson ha salvado la presentación de hoy. Es un gran tipo, rápido de reflejos. Quizá deberíamos tenerlo en cuenta para el puesto de Amberly. Vincent se lo pensó. Timothy Johnson era un joven y ambicioso directivo en el que se había fijado hacía tiempo. A diferencia de Silas, Johnson tenía talento y la actitud adecuada. Buena idea, asintió Vincent. Prepara el papeleo para su ascenso. Y, Marcus, ponte en contacto con nuestros contactos bancarios. Quiero saber de cualquier intento de Amberly por conseguir un préstamo o abrir una cuenta nueva. Reed pareció sorprendido. Señor, esto podría ser complicado. El secreto bancario. Tenemos suficientes contactos para saltarnos las formalidades, desestimó Vincent. Quiero saber qué está haciendo y con quién. Reed asintió y salió del despacho. Vincent se volvió hacia la ventana, contemplando la ciudad. Silas Amberly había cometido un grave error al cruzarse con él, y no tardaría en darse cuenta. El teléfono de la mesa sonó. El nombre de Martin Hayes, propietario de Maverick Development. Martin, intentó Vincent mantener la voz neutra. ¿A qué debo el placer? Hola, Vince. La voz de Hayes sonó demasiado amistosa. Solo quería asegurarme de que no había ningún malentendido entre nosotros.
¿De qué se trata? Silas Amberley. Nos propuso un trabajo y quería asegurarme de que lo sabías. Vincent apretó el teléfono. ¿Cuándo sucedió esto? Esta mañana. Fue bastante franco sobre la situación en su empresa y las circunstancias personales. Vincent intentó mantener la calma. ¿Qué le has dicho? Nada concreto todavía. Hayes hizo una pausa. Es un tipo con talento, ¿sabes? Pero valoro nuestra relación, Vince. Si te parece bien. Haz lo que quieras, Martin, dijo Vincent con frialdad. Pero recuerda que este hombre acaba de abandonar a mi hija y de defraudar a la empresa en un momento crítico. Yo me lo pensaría 2 veces antes de confiarle nada importante. Entiendo, dijo Hayes lentamente. Gracias por tu franqueza, Vince. Tras la conversación, Vincent se reclinó en su silla, sonriendo satisfecho. Martin Hayes era un hombre precavido. Después de esta conversación, las posibilidades de Silas de conseguir un trabajo en Maverick Development eran nulas. Aún quedaban algunas llamadas por hacer, a otros posibles empleadores con los que Vincent tenía contactos. Al final del día, Silas Amberley tendría cerradas las puertas de la mayoría de las principales empresas de construcción de Chicago. Señorita Brooks, volvió a dirigirse a su ayudante, cancele todas mis citas de esta noche. Tengo cosas más importantes que hacer. Aquella noche, Mercy se sentó en el salón de Evelyn, envuelta en una manta de cuadros escoceses. Bebieron una botella de vino y Mercy por fin sintió que la tensión de los 2 últimos días empezaba a desaparecer. Evelyn era exactamente lo que necesitaba en aquel momento, una oyente atenta que no la juzgara ni la criticara. «Tengo que buscarme un abogado», dijo Mercy, mirando al techo. Era evidente que Silas iba en serio con lo del divorcio. «Tengo un gran contacto», dijo enseguida Evelyn. «Mi prima se divorció el año pasado y su abogado hizo maravillas, sobre todo porque su ex intentaba ocultar bienes». Mercy asintió. «Eso sería oportuno, aunque no creo que Silas tenga nada que ocultar. La casa es su único activo serio y tiene razón. Legalmente es de su propiedad». «No saques conclusiones precipitadas». Evelyn sirvió vino en sus copas. «Los contratos matrimoniales son complicados, sobre todo en Illinois, y tú has trabajado como diseñadora todos estos años, apoyando su carrera». El teléfono de Mercy sonó. El nombre de su padre apareció en la pantalla. Ella suspiró, pero contestó. «Sí, papá. ¿Cómo estás, cariño?» La voz de Vincent sonaba inusualmente suave. «Estoy bien, teniendo en cuenta», contestó Mercy. «Evelyn ha sido de gran ayuda». «Me alegro», dijo Vincent en voz baja. «Mira, quiero que sepas que no te vas a quedar sin apoyo. Ya me he puesto en contacto con el mejor abogado de divorcios de la ciudad y está esperando tu llamada, y he transferido suficiente dinero a tu cuenta para cubrir los primeros meses». «Papá, ¿eso no es necesario?». Vincent la interrumpió. «Puede que lo sea, pero quiero que te sientas seguro. Una cosa más. Silas ya no trabaja en Construcciones Sheldon. Firmé personalmente una orden despidiéndolo por incompetencia profesional». Mercy se quedó paralizada. «Pero presentó su dimisión. Los detalles», descartó Vincent. «Lo importante era cómo se vería ante posibles empleadores, y no se verá bien para tu exmarido». «Papá, ¿qué has hecho?». Mercy sintió que la ansiedad aumentaba en su interior. «Solo lo que tenía que hacer», respondió Vincent con firmeza. «Ese hombre hizo daño a mi hija y defraudó a la empresa. Debe responder de sus actos». «Pero ya ha pedido el divorcio y ha dimitido», replicó Mercy. «¿No basta con eso?». «No», se endureció la voz de Vincent. «No es suficiente. Tiene que darse cuenta de que no puede arruinar la vida de mi hija impunemente. Me he asegurado de que no consiga trabajo en ninguna empresa decente de Chicago». Mercy cerró los ojos, sintiendo que la ira crecía en su interior. «No tenías derecho a hacer eso. Este es mi divorcio, mi vida. No puedes intervenir y decidirlo todo por mí». «Te estoy protegiendo.
sonaba molesto Vincent. Como siempre. Pero yo no pedí esto, exclamó Mercy. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Si Silas no encuentra trabajo, ¿cómo va a pagar la pensión o el divorcio? No necesitas su dinero, dijo Vincent. Me tienes a mí. No se trata del dinero, papá. Mercy negó con la cabeza, aunque su padre no podía verlo. Se trata de que vuelves a controlar mi vida sin preguntarme qué quiero. ¿Qué es lo que quieres? Vincent sonaba realmente perplejo. ¿Que el hombre que te echó de casa como si fueras un trasto pueda seguir adelante con su vida? ¿Encontrar un nuevo trabajo, una nueva esposa, construir una nueva vida mientras tú sufres? No estoy sufriendo, exclamó Mercy. Solo intento encontrarle sentido a la situación, y no ayuda que conviertas mi divorcio en tu venganza personal. Hubo una pausa. Luego Vincent dijo en un tono más calmado. Vale, entiendo que estés enfadada. Hablaremos de ello más tarde cuando estés más racional. Llámame mañana. Mercy quiso objetar, decir que no era su estado emocional, sino su comportamiento controlador, pero Vincent ya había colgado. ¿Va todo bien?, preguntó Evelyn con cautela, observando la conversación. Mi padre despidió a Silas. Mercy negó con la cabeza. Al parecer, se aseguró de que no pudiera conseguir trabajo en ninguna de las grandes empresas de la ciudad. Vaya, silbó Evelyn. Tu padre no pierde el tiempo cuando se trata de venganza. Exacto, suspiró Mercy. Y ahora, en lugar de un divorcio relativamente civilizado, voy a tener una auténtica guerra. Silas nunca lo perdonará. ¿Y tú? Evelyn miró atentamente a su amiga. Si fueras él, se preguntó Mercy. Si ella estuviera en la situación de Silas, desempleada con una reputación arruinada solo porque había decidido divorciarse, no, ella no lo perdonaría. No sé qué hacer ahora, admitió Mercy. Mi padre cree que me está protegiendo, pero en realidad solo se está vengando de Silas por atreverse a abandonar a su hija, y está utilizando toda la fuerza de su influencia para hacerlo. Vincent siempre ha sido así, dijo Evelyn en voz baja. ¿Recuerdas cómo reaccionó cuando aquel chico de la universidad te rompió el corazón? Lo echaron del equipo de natación y perdió su beca deportiva. Mercy lo recordó. Por aquel entonces, había estado demasiado afectada por la traición de su novio como para pensar en la desproporcionalidad del castigo. Pero ahora, mirando la situación con ojos de adulta, se daba cuenta de lo inadecuado que había sido el comportamiento de su padre, y lo sigue siendo hoy en día. Tengo que detenerle, dice con firmeza. Si no, esta historia no acabará nunca. ¿Estás segura? Evelyn parecía preocupada. Tu padre no es el tipo de hombre que se echa atrás fácilmente. Estoy segura, asintió Mercy. Es mi divorcio y tengo que decidir cómo llevarlo, sin la interferencia de mi padre. Evelyn se encogió de hombros. Entonces tendrás que ser muy firme. Vincent está acostumbrado a conseguir siempre lo que quiere, sobre todo cuando se trata de ti. Mercy sabía que su amiga tenía razón. Su padre estaba obsesionado con el control, especialmente sobre la vida de su única hija. Desde elegir un colegio hasta comprar una casa, siempre creía saber qué era lo mejor para ella, y hasta ahora Mercy se lo había permitido. Pero ya no. Había llegado el momento de tomar las riendas de su vida, aunque para ello tuviera que enfrentarse a su propio padre. Lo primero que vio Mercy al despertarse a la mañana siguiente en el dormitorio de invitados de Evelyn fue un mensaje de Silas, corto y seco. Tenemos que hablar de la división de la propiedad. 14:00 esta noche en el Blue Horn Café de la calle Clark. Mercy colgó el teléfono y se quedó mirando al techo. El encuentro con Silas parecía inevitable y aterrador a la vez. ¿Qué le diría? ¿Se disculparía por las acciones de su padre? ¿Defendería sus derechos sobre la casa en la que había vivido durante 3 años? Buenos días, dormilona. Se asomó Evelyn a la habitación con una taza de café en la mano. ¿Qué tal has dormido en tu nueva casa? Sorprendentemente bien, dadas las circunstancias.
Mercy se sentó en la cama y aceptó la taza. Silas envió un mensaje. Quiere que quedemos esta noche. ¿Ya? Evelyn se sentó en el borde de la cama. No pierde el tiempo. He aceptado. Mercy tomó un sorbo de café. Será mejor que acabe con esto cuanto antes, sobre todo porque mi padre ya había empezado su pequeña guerra. Después de desayunar, Mercy llamó al despacho de su padre, pero la recepcionista le dijo que el señor Sheldon estaba en una reunión y estaría ocupado hasta el almuerzo. Dejó un mensaje diciendo que se pasaría por su despacho a mediodía. La conversación que iba a tener era mejor tenerla en persona. A las 12 en punto, Mercy entró en el edificio de construcciones Sheldon, un rascacielos de cristal y acero de 30 plantas situado en el distrito financiero de Chicago. Conocía todos los rincones del lugar. De niña había visitado a menudo a su padre después del colegio, y más tarde había trabajado brevemente en el departamento de marketing antes de decidir iniciar su propia carrera como diseñadora. El guardia de seguridad de la recepción se animó al verla. «Señorita Sheldon, hacía tiempo que no la veía. Su padre está en la 27». «Gracias, George», sonrió Mercy. «¿Cómo están sus nietos?» «Crecen como la levadura», dijo con orgullo. El más pequeño ya había empezado el colegio. Vincent Sheldon estaba de pie junto a la ventana de su amplio despacho, contemplando el horizonte de Chicago. A sus 63 años, seguía siendo una figura imponente, alto, recto, con una mata de pelo canoso y una mirada aguda que podía hacer que sus subordinados se estremecieran de miedo. «Mercy», se dio la vuelta y abrió los brazos. «Me alegro de que hayas venido». Mercy se dejó abrazar, pero permaneció tensa. «Tenemos que hablar, papá». «Claro». Vincent señaló la silla junto a la mesa. «Toma asiento. ¿Has almorzado ya? ¿Puedo pedir algo?» «No tengo hambre». Mercy se sentó y miró directamente a su padre. «He venido a hablar de lo que le hiciste a Silas». Vincent suspiró y se hundió en su enorme sillón de cuero. «Sabía que no estarías contenta, pero, créeme, era necesario». «¿Necesario para quién?» Mercy trató de hablar con calma. «¿Para mí o para tu ego?» «Para ti, por supuesto», se adelantó Vincent. «Ese hombre te dejó, te echó de casa, pidió el divorcio sin avisar, todo porque su ego estaba herido». «Eso no es exactamente cierto», replicó Mercy. «Nuestro matrimonio tenía problemas desde hacía mucho tiempo. Los dos lo sabíamos, pero no queríamos admitirlo. La nota que Silas había encontrado fue la gota que colmó el vaso. Y sin embargo», Vincent se encogió de hombros, «la forma en que había actuado era imperdonable. Nadie trata así a mi hija». «Papá», Mercy respiró hondo, «ya no soy una niña, tengo 34 años. Puedo resolver mis propios problemas». «Está claro que no», replicó Vincent con frialdad. «Si no, no estarías en esta situación». Mercy sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Qué situación? ¿Una situación de divorcio? ¿O en una situación en la que mi padre intenta destruir la carrera de mi exmarido sin pedirme mi opinión? «Te estoy protegiendo», habló Vincent como si estuviera explicando lo obvio a un niño. «Siempre lo he hecho». «¿De qué?» Mercy dio un respingo. «¿De las consecuencias de mis propias decisiones? ¿De la vida real? Papá, no me estás protegiendo, me estás controlando». Vincent se echó hacia atrás en la silla y su rostro se endureció. «¿Así es como lo ves? ¿Todo lo que he hecho por ti es controlarte?» «Sí», respondió Mercy con firmeza. «Controlaste mi educación, mi carrera, mi matrimonio. Incluso nos ayudaste a comprar una casa para tener poder sobre nosotros. Te ayudé con la casa porque quería que mi hija tuviera una vida decente». Vincent estaba indignado. «No en una posilga que tu marido podía permitirse con su salario real. Su salario vivo». Mercy frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Vincent se quedó inmóvil un momento, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. Luego hizo un gesto con la mano. «No importa». «No, sí que importa», insistió Mercy.
¿Qué quieres decir con un salario vía CG? Vincent suspiró. Vale, si quieres saberlo. Oficialmente, Silas cobraba un sueldo de subdirector, unos 200.000 al año, pero siendo realistas, hacía un trabajo que valía la mitad. Yo solo, ajusté su compensación para que pudieras vivir al nivel al que estabas acostumbrado. Mercy sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Le pagaste más de lo que valía? ¿Como caridad? Yo no lo llamaría caridad, gruñó Vincent. Más bien una inversión en el bienestar de mi hija. ¿Lo sabía Silas? Claro que no, resopló Vincent. Su ego ya era demasiado frágil. Si se enteraba de que estaba recibiendo el doble de su valor de mercado solo porque se había casado con la hija del jefe. Lo mantuviste en el anzuelo, dijo Mercy lentamente, dándose cuenta del alcance de las manipulaciones de su padre. Le dabas lo suficiente para que pudiéramos vivir bien, pero no para que se sintiera independiente, y nunca pudo dejar la empresa porque en ningún otro sitio le pagarían tanto por sus habilidades. Prefiero pensar que es una solución práctica. Vincent se encogió de hombros. Él recibía más de lo que merecía, y tú vivías cómodamente. Todo el mundo era feliz. Salvo que básicamente convertiste a mi marido en tu marioneta. Mercy sacudió la cabeza. ¿Y te preguntas por qué reaccionó así cuando descubrió la verdad? Solo se enteró de una parte de la verdad, la descartó Vincent. No sobre el sueldo, sino sobre el hecho de que le había ordenado conservar su puesto a pesar de su falta de cualificación. Lo cual, por cierto, también era cierto. Mercy miró a su padre con creciente comprensión. Nunca creíste en nuestro matrimonio, ¿verdad? Desde el principio. Vincent dudó un momento y luego asintió con decisión. No, no creí. Creía que te merecías algo mejor, alguien más ambicioso, con más éxito, pero le elegiste a él, y yo respeté tu elección. A mi manera. A mi manera, repitió Mercy con amargura. Es decir, controlando todos los aspectos de nuestras vidas, manteniendo a Silas económicamente dependiente de ti, haciéndole sentir inferior. Solo quería asegurarme de que nunca pudiera hacerte daño, se adelantó Vincent. Que no pudiera marcharse y dejarte sin nada. Irónicamente, eso es exactamente lo que hizo. No, papá, Mercy negó con la cabeza. Lo irónico es que tus acciones condujeron exactamente al resultado que intentabas evitar. Tú fuiste quien arruinó nuestro matrimonio con tu control y tu manipulación. Vincent resopló. No seas dramática. Tu matrimonio se vino abajo porque tu marido era demasiado débil para enfrentarse a la realidad. Si hubiera sido un hombre de verdad, habría... ¿Qué? Mercy lo interrumpió. Habría seguido aguantando la humillación. Habría fingido que no se daba cuenta de que sus colegas cuchicheaban a sus espaldas que solo había conseguido el trabajo gracias a su matrimonio. Vale, quizá fui demasiado insistente en protegerte, pero eso no cambia el hecho de que ahora te ha hecho algo cruel y debería rendir cuentas. Ya lo está, replicó Mercy. Perdió a su mujer, su casa, su trabajo. ¿No es suficiente? No, respondió Vincent con rigidez. No es suficiente, no después de lo que te hizo. Mercy miró a su padre detenidamente. No se trata de mí, ¿verdad? Se trata de ti. Se trata de alguien que se atreve a desafiar a Vincent Sheldon, que se niega a seguir sus reglas. Es tu orgullo el que está herido, no el mío. Vincent permaneció en silencio, pero su mirada se volvió más fría. Quiero que te detengas, dijo Mercy con firmeza. Detén tu venganza contra Silas. Deja que me ocupe yo sola de este divorcio. ¿Y qué vas a hacer tú? Vincent enarcó una ceja. ¿Dejar que se quede con la casa en la que invertí? ¿Aceptar la pensión alimenticia mínima? No es asunto tuyo, lo interrumpió Mercy. Es mi divorcio, mi vida. Yo decidiré lo que acepto y lo que no. Eres demasiado ingenuo. Vincent negó con la cabeza. Siempre lo he sido. ¿Crees que el mundo es justo? ¿Crees que la gente tiene lo que se merece? No.
La gente obtiene lo que puede soportar. Mercy se puso en pie. Entonces no tenemos nada más que hablar. He quedado con Silas esta tarde, y voy a ocuparme de mis propios problemas sin tu interferencia. Vincent se levantó también. Estás cometiendo un error, cariño. Solo quiero protegerte. No, papá. Mercy negó con la cabeza. Quieres controlarme a mí y a todos los que te rodean, pero no lo permitiré más. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de su padre la detuvo. Si te vas ahora, no cuentes con mi ayuda cuando te deje sin nada. Mercy se dio la vuelta. Nunca me quedaré sin nada. Tengo una profesión, amigos, una vida propia, todas las cosas que nunca me dejaste tener de verdad. A las 2 de la tarde, Mercy entró en el Blue Horn Café, un pequeño y acogedor establecimiento con un interior retro. Silas ya la esperaba en una mesa del rincón, con una carpeta y una taza de café delante. «Hola». Mercy se sentó frente a él, intentando mantener la calma. Silas parecía cansado, con sombras bajo los ojos y una ligera barba que cubría sus mejillas, normalmente perfectamente afeitadas. «Gracias por venir», dijo secamente. «No estaba seguro de que quisieras verme». «¿Por qué no?». Mercy pidió un café a la camarera que se acercó. «Todavía podemos hablar como adultos». Silas enarcó una ceja. «¿Incluso después de lo que hizo tu padre?». Mercy suspiró. «Precisamente de eso quería hablar. Acabo de estar en su despacho, exigiéndole que pusiera fin a su vendetta contra ti». «¿Cómo te fue?». Silas parecía escéptico. «No muy bien», admitió Mercy con sinceridad. «Pero quiero que sepas que yo no le pedí que lo hiciera. No tuve nada que ver con sus acciones». Silas la miró atentamente. «Te creo. Nunca has sido vengativa, a diferencia de Vincent. Cree que me está protegiendo». Mercy negó con la cabeza. «Siempre lo ha hecho, pero en realidad no soporta la idea de que alguien no actúe según sus reglas». «Sí, lo he aprendido por las malas». Silas bebió un sorbo de café. «¿Sabes lo que ha pasado en las últimas 24 horas? He solicitado trabajo en 4 empresas distintas. 2 de ellas me dijeron que no de inmediato. Una me invitó a una entrevista y luego la canceló abruptamente. Una cuarta, Maverick Development, me ofreció un puesto ayer por la mañana y hoy me han llamado para decirme que han cambiado de opinión». Mercy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Lo siento mucho, Silas. No sabía que llegaría tan lejos». «¿No lo sabías?». Silas sonrió con tristeza. «Sí que lo sabía. Desde el primer día que empecé a trabajar para su empresa, supe que Vincent Sheldon no era el tipo de hombre con el que te puedes cruzar impunemente, pero no pensé que alguna vez me encontraría al otro lado de su ira». La camarera trajo el café de Mercy, y ambos se quedaron en silencio mientras ella dejaba las tazas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Mercy cuando volvieron a quedarse solos. Silas se encogió de hombros. «Tengo algunos ahorros, suficientes para unos meses. Puede que tenga que irme de Chicago. Tu padre puede controlar esta ciudad, pero no todo el país». «¿Irte?». Mercy sintió una extraña punzada de arrepentimiento. Incluso después de todo lo que había pasado entre ellos, la idea de que Silas estuviera en algún lugar lejano era dolorosa. «¿Qué me queda por hacer?», preguntó con amargura. «¿Quedarme aquí y ver cómo tu padre destruye metódicamente mi carrera? No, gracias. Ya me he puesto en contacto con un par de empresas de Denver y Portland. Con un poco de suerte, estaré fuera de aquí en un par de semanas». «Volveré a hablar con mi padre», dijo con firmeza. «Haré que deje de hacerlo». «No te molestes», dijo Silas. «Vincent nunca escuchó a nadie, ni siquiera a ti, especialmente cuando se trata de negocios y venganza». «Aún así, voy a intentarlo», insistió Mercy. «No es justo». Silas la miró con una leve tristeza. «¿Sabes qué es lo irónico? Todos estos años he estado intentando demostrarle a tu padre que soy digno de ti. Trabajando horas extras, aceptando los proyectos más difíciles, intentando ser el yerno perfecto. Y al final,
seguí sin ser lo suficientemente bueno. Esto no se trata de ti, dijo Mercy suavemente. Se trata de él. Nadie sería lo bastante bueno para su hija. Hoy me he dado cuenta del control que ejercía sobre nuestras vidas. Lo suponía, asintió Silas. Sobre todo cuando insistió en ayudar con el pago inicial de la casa. Quería decirle que no, pero estaba tan ilusionado con que tuviéramos nuestra propia casa. No podía negarme. Y debería haber insistido, suspiró Mercy. Podríamos haber esperado 1 o 2 años más y haber ahorrado por nuestra cuenta, pero también dejé que mi padre decidiera eso por nosotros. Silas abrió la carpeta. He preparado una propuesta de división de bienes. La casa se queda conmigo como único propietario legal, pero estoy dispuesto a compensarte con $50,000. Eso es aproximadamente 1/3 del valor de todos los muebles y enseres que compramos juntos. Mercy cogió el documento y lo examinó. La cantidad era más que generosa, teniendo en cuenta las circunstancias. Es justo, asintió. Gracias. De nada. De nada. Silas apartó la mirada. No quiero que pienses que te he echado a la calle sin un céntimo. En cualquier caso, no soy esa clase de persona. Silas sacó otro documento. Este es un acuerdo por el que ninguna de las partes tiene derecho a pensión alimenticia o pagos suplementarios. Los dos somos trabajadores sin hijos, así que es una práctica habitual. Mercy cogió un bolígrafo y firmó ambos documentos. Era una sensación extraña poner fin a 7 años de matrimonio con unos cuantos trazos de bolígrafo en un pequeño café. ¿Y el resto de tus cosas?, preguntó Silas, volviendo a guardar los documentos en la carpeta. ¿Cuándo quieres recogerlas? Puedo pasarme el fin de semana si te parece bien, respondió Mercy. Me llevaré a Evelyn para que me ayude con las cajas. El sábado no estaré en casa, asintió Silas. Dejaré las llaves a los vecinos. La señora Benson, ¿la recuerdas? Llámala antes. De acuerdo. Mercy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era tan formal, tan definitivo. Silas, yo... No lo hagas, sacudió la cabeza. Por favor, no hagamos esto más difícil de lo que ya es. Mercy asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Solo quería decirte que te deseo lo mejor. Te lo deseo de verdad. Tú también, Mercy. Espero que encuentres tu camino, aunque tengas que enfrentarte a tu padre para hacerlo. Pagó su café a pesar de las protestas de Mercy y salieron juntos de la cafetería. Afuera llovía ligeramente y Silas levantó instintivamente el cuello del abrigo de Mercy, protegiéndola del viento, una vieja costumbre de la que al parecer aún no se había librado. Buena suerte en Denver o en Portland, dijo Mercy, intentando sonreír. Gracias, asintió Silas. Cuídate mucho. Se dio la vuelta y se dirigió a su coche, y Mercy se quedó de pie bajo la lluvia, viendo cómo el hombre con el que había pasado 7 años de su vida la abandonaba para siempre. Había pasado una semana desde que Mercy firmó los papeles del divorcio en el Blue Horn Café. Una semana llena de llamadas interminables a abogados, buscando un nuevo piso e intentando rehacer su vida. Evelyn había sido un apoyo inestimable, pero Mercy se dio cuenta de que no podía quedarse con su amiga para siempre. El sábado era soleado pero fresco. Mercy y Evelyn condujeron hasta la casa de Glencoe, una pulcra mansión de 2 plantas que hacía solo una semana Mercy había considerado su hogar. Ahora le parecía ajena y distante, como una pieza de museo de una vida pasada. ¿Seguro que estás preparada?, preguntó Evelyn apagando el motor. ¿Puedo acompañarte? No, lo haré yo sola. Mercy negó con la cabeza. Es como decir adiós. Creo que tengo que hacerlo sola. Había llamado a la señora Benson el día anterior y la anciana vecina ya estaba esperando en el porche con las llaves. La bondadosa mujer de la colorida bata la saludó mientras Mercy salía del coche. «Oh, querida», la abrazó la señora Benson. «Estoy muy triste por lo ocurrido. Silas y tú erais una pareja encantadora.
Gracias, señora Benson. Mercy se soltó suavemente del abrazo. A veces es así. Parecía tan deprimido cuando se fue esta mañana, continuó la vecina, entregándole las llaves. Dijo que estaría fuera todo el día, en una entrevista de trabajo en otra ciudad. Imagínate, se va a ir de Chicago. Sí, lo sé, asintió Mercy, incómoda por la revelación. Gracias por las llaves, te las devolveré cuando acabe. Mercy abrió la puerta de la casa en la que había vivido durante 3 años. Dentro, todo estaba exactamente igual que el día en que se marchó. Los mismos suelos impecablemente limpios, los mismos muebles elegantes. Pero algo había cambiado sutilmente. Tal vez el aire era más seco, o la luz caía de manera diferente, o tal vez era solo que la sensación de hogar había desaparecido junto con su derecho a estar aquí. Durante 2 horas, Mercy metió metódicamente sus pertenencias en las cajas que ella y Evelyn habían traído. Ropa, libros, cosméticos, bagatelas personales. Todos los objetos que formaban parte de su vida cotidiana debían trasladarse ahora a su nuevo hogar, que aún no había encontrado. Cuando llegó al cajón de los archivos, encontró un álbum con fotos de su boda y la de Silas. No pensaba cogerlo, era un recuerdo demasiado doloroso, pero algo la impulsó a abrirlo. Las brillantes páginas mostraban a Silas y a ella 7 años atrás, jóvenes, enamorados y confiados en su futuro. Vincent aparecía en las fotos con un aire de satisfacción, aunque Mercy se daba cuenta ahora de que detrás de esa contención había desaprobación. Una foto le llamó la atención. Silas y ella en el parque, unos meses antes de la boda. Sin poses formales, solo 2 personas riéndose de alguna broma compartida. Mercy recordaba aquel día. Habían estado paseando por la orilla del lago Michigan, haciendo planes, soñando con el futuro. Todo parecía posible entonces. ¿Qué fue de aquellas personas de la foto? ¿Cuándo se sustituyeron las risas y los sueños por desayunos silenciosos y conversaciones formales sobre el trabajo? Tal vez ocurrió gradualmente, día a día, como el agua que afila una piedra, o tal vez simplemente habían dejado de ser los jóvenes ingenuos que una vez fueron. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. El nombre de su padre apareció en la pantalla. Mercy colgó la llamada. Desde su última conversación en la oficina, había ignorado todos sus intentos de ponerse en contacto con ella. Aún no estaba preparada para esta conversación. 1 minuto después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Evelyn. ¿Te encuentras bien?, preguntó su amiga. Llevas fuera más de 2 horas. Sí, solo estoy arreglando las cosas, respondió Mercy. Había más de lo que pensaba. ¿Quieres que suba a ayudar? No, ya casi he terminado. Otra media hora, no más. Mercy siguió empaquetando, intentando no detenerse en las fotos y los recuerdos. Cuando bajó al salón para ver si había olvidado algo, se dio cuenta de que el marco de fotos plateado de la repisa de la chimenea, el mismo que había corregido aquella mañana antes del aniversario, había desaparecido. Silas había quitado la foto de su boda. Aquello le dolió más de lo que esperaba. Una cosa era tener los papeles legales del divorcio y otra muy distinta que borraran físicamente su pasado común. ¿Es así como sucede? La gente simplemente guarda las fotos, tira los recuerdos y 7 años de sus vidas desaparecen como si nunca hubieran existido. Al mismo tiempo, Silas Emberley estaba sentado en una habitación de hotel en Denver, contemplando las luces nocturnas de la ciudad. La entrevista en Western Construction había ido bien. Casi le habían ofrecido el puesto, aunque por la mitad del sueldo que había recibido en la empresa de Vincent. Pero era un sueldo de verdad, ganado por sus habilidades, no por la generosidad de su suegro. Sacó el teléfono y abrió la foto que había cogido de la repisa de la chimenea antes de marcharse. La foto de la boda de Mercy y él, enmarcada en plata. No se atrevió a guardarla en un cajón ni a tirarla. En lugar de eso, se la llevó consigo, sin saber por qué. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de un agente inmobiliario de Portland con fotos de pisos.
Silas las hojeó sin mucho interés. Todos parecían igual de impersonales, limpios, funcionales, pero no eran su hogar. No era el lugar que Mercy y él habían pasado 3 años creando, eligiendo juntos cada detalle. Pensó en cómo Mercy debía de estar recogiendo hoy sus cosas en su casa. Era extraño darse cuenta de que, mientras él asistía a una entrevista de trabajo en otro estado, ella había estado paseando por las habitaciones que una vez compartieron. ¿Habría visto que él había quitado su foto? ¿Qué había pensado? Silas suspiró y guardó el teléfono. Su ira, tan feroz y desbordante hacía una semana, se había calmado, sustituida por el cansancio y la duda. ¿Era realmente necesario el divorcio? ¿O no era más que la reacción de un ego herido, una decisión impulsiva de la que se arrepentiría el resto de su vida? ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Seguir trabajando para un hombre que lo consideraba indigno? ¿Vivir con una mujer cuyo padre había manipulado su matrimonio desde el principio? No, era imposible. Su orgullo no le permitiría volver a su antigua vida, aunque quisiera. Y sin embargo, algo dentro de él se resistía a la idea de marcharse y empezar una nueva vida en Denver o Portland. Algo le retenía, le hacía dudar antes de tomar una decisión definitiva. Por la mañana, Mercy se despertó con el timbre de su teléfono. Automáticamente lo cogió, esperando ver el nombre de su padre, pero en la pantalla se leía Silas. ¿Hola? Se sentó en la cama, súbitamente despierta. Hola. La voz de Silas sonaba insegura. Siento haber llamado tan pronto. ¿Puedes hablar? Sí. Mercy miró el reloj. Las 7 de la mañana. ¿Ocurre algo? No. Es decir, sí. Estoy en el aeropuerto de Denver esperando un vuelo de vuelta a Chicago. Me han ofrecido un trabajo aquí, pero no estoy segura de querer aceptarlo. Mercy se quedó en silencio, sin saber qué decir. ¿Por qué la llama con esto? ¿Qué debía contestar? ¿Recogiste tus cosas ayer?, preguntó Silas tras una pausa. Sí, respondió Mercy. Gracias por darme la llave. Me he dado cuenta de que no te has llevado el álbum con las fotos de la boda, dijo, con algo parecido a una pregunta en la voz. Pensé que debías quedártelo. Mercy cerró los ojos. Después de todo, ahora es tu casa. Nuestra casa, corrigió Silas en voz baja. Siempre había sido nuestra. Mercy sintió que se le apretaba el corazón. Silas, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas? Respiró hondo. No lo sé. He pasado una noche en vela pensando en lo que estaba haciendo con mi vida, sobre si había tomado la decisión correcta, y estuve pensando, quizá deberíamos hablar, una charla de verdad, no solo un intercambio de papeles en un café. ¿Sobre qué? Mercy sintió surgir en su interior una esperanza que trató de reprimir. Hemos terminado. Tú pediste el divorcio, yo firmé los papeles. ¿De qué más hay que hablar? No lo sé, volvió a decir Silas. Quizá de por qué nuestro matrimonio se vino abajo, de si podría haberse evitado, sobre si hay un futuro para nosotros. Mercy se congeló. ¿Quieres volver? No lo sé, repitió Silas por tercera vez. Estoy confundido, Mercy. Hace una semana estaba segura de que el divorcio era la única salida, pero ahora no estoy segura de estar preparada para dejarlo todo y empezar una nueva vida en otra ciudad. ¿Qué pasa con el trabajo?, preguntó Mercy. Dijiste que mi padre te cerró todas las puertas en Chicago. Sí, en el negocio de la construcción seguro, asintió Silas. Pero hay otras áreas. Podría montar mi propio negocio, por ejemplo. Tengo ahorros, experiencia, contactos fuera del círculo de tu padre. ¿Podrías hacerlo? ¿Renunciar a la carrera que has estado construyendo todos estos años? Tal vez, dijo con determinación en la voz. Si fuera mi propia carrera, no la que me había proporcionado mi matrimonio. Mercy pensó un momento. Hacía una semana, cuando Silas la había echado de casa, había estado segura de que su matrimonio había terminado, que se había acabado irremediablemente entre ellos. Pero, ¿era cierto?
o ambos estaban actuando por emoción, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Hablé con mi padre, dijo por fin. Le he dicho que no voy a dejar que siga controlando mi vida. Nosotros nos peleamos. ¿Os peleasteis? Silas parecía sorprendido. Nunca te habías enfrentado a él. Ya era hora, respondió Mercy con sencillez. No puedo vivir como su marioneta para siempre. A las 5 de la tarde, Mercy se detuvo frente a la casa de Glencoe. El coche de Silas ya estaba aparcado en la entrada. Respiró hondo tratando de calmar el temblor nervioso de sus manos y salió de su Volvo. Silas abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Parecía cansado por el vuelo, pero más concentrado que la última vez que se habían visto. «Hola», dijo, dando un paso atrás para dejarla entrar en casa. «Gracias por venir». «Gracias por llamar», respondió Mercy entrando en el salón. Se sentaron en el sofá manteniendo la distancia, no demasiado cerca, pero tampoco en extremos opuestos, como extraños. «Así que», comenzó Mercy mientras el silencio se prolongaba. «¿Querías hablar?» Silas asintió. «Sí, he pasado los últimos días pensando en nuestro matrimonio, sobre lo que salió mal y sobre lo que estuvo bien». «¿Y a qué conclusiones has llegado?», preguntó Mercy. «Que ambos cometimos errores». Silas la miró directamente a los ojos. «Dejé que mi orgullo y mis inseguridades se interpusieran entre nosotros. Dejaste que tu padre influyera demasiado en nuestras decisiones. Los dos no fuimos lo bastante sinceros el uno con el otro sobre nuestros sentimientos y dudas». «Es cierto», asintió Mercy. «Dejamos de hablarnos de verdad hace mucho tiempo, mucho antes de esa nota y del aniversario». «Pero hubo cosas buenas», continuó Silas. «Nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Juntos construimos esta casa. Teníamos planes, sueños. Los teníamos», asintió Mercy. «Pero, ¿era eso suficiente para empezar de nuevo, después de todo lo que había pasado?» Silas dudó. «No lo sé, pero sí sé que no quiero tomar una decisión definitiva por ira o miedo. Quiero estar seguro de que hago lo correcto, sea lo que sea». «¿Y qué sugieres?», preguntó Mercy. «¿Suspender el divorcio? ¿Intentarlo de nuevo?» «Quizá deberíamos empezar por hablar», sugirió Silas. «Sin abogados, sin papeleo, sin tu padre detrás de nosotros. Solo tú y yo, tratando de averiguar lo que realmente sentimos el uno por el otro». Mercy asintió. «Eso suena razonable. Pero si decidimos volver a intentarlo, las cosas tienen que ser diferentes, sin un padre controlador, sin resentimientos ni dudas tácitas». «Estoy de acuerdo». Silas sonrió ligeramente. «Y nada de decisiones tomadas por emoción, como echarte de casa, o firmar los papeles del divorcio una semana después de una pelea», añadió Mercy con una sonrisa de respuesta. Estaban sentados en el sofá de la casa que casi habían perdido, mirándose con cautelosa esperanza. Ninguna de las dos estaba segura de que su matrimonio pudiera salvarse, pero ambos se dieron cuenta de que al menos debían intentarlo, no por sentido del deber ni por miedo a lo desconocido, sino porque, a pesar de todos los problemas, en algún lugar de su interior seguían queriéndose.